Vamos a pedir la dirección de Dios para esta reflexión que nos corresponde en este día. Oremos. Nuestro Dios, venimos ante ti en esta hora, deseosos, expectantes, porque tu palabra, Señor, toque nuestro corazón, que esta palabra tuya, palabra fresca, palabra pertinente, pueda llegar hasta lo más íntimo de nuestro ser y modificar y transformar y hacer todas aquellas cosas, Señor, que tú quieres. Nos ponemos, Señor, en tus manos, todos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Gloriarse en la debilidad por amor al Señor es el tema, el título de la reflexión que tenemos delante. No vamos a repetir muchas de las cosas que estábamos diciendo hace un momento en la Escuela de Formación Cristiana. Algunos estuvieron presentes, de hecho les sugerimos, les solicitamos que si desean recuperar su suplemento letra del domingo pasado, allí está concentrada la reflexión que hemos tenido en estos domingos. Todavía nos queda pendiente uno más sobre la temática de los fuertes y los débiles según San Pablo. Dice el versículo 30 de 2 Corintios capítulo 11. Aunque si hay que presumir, presumiré de mis debilidades. La segunda carta a los Corintios da testimonio de la experiencia apostólica, pastoral y misionera de San Pablo de una manera sumamente enjundiosa. Es una carta collage, decíamos, una carta formada por diferentes fragmentos, por diferentes elementos que reflejan lo sucedido entre este apóstol de los gentiles y aquella comunidad que él conoció en profundidad porque la había fundado y porque había trabajado arduamente en medio de ella. Un resumen muy bueno sobre este trabajo dice lo siguiente: Pablo fue a sembrar modestamente el Evangelio, y lo dice. Yo no llegué con ustedes haciendo alarde de grandezas, ni mucho menos. Así fue a sembrar el Evangelio, modestamente, y amó apasionadamente a aquella comunidad turbulenta y frágil. ¿Qué comunidad cristiana no lo es? A menudo decepcionante. Sus dos cartas, la segunda sobre todo, hacen vislumbrar, dan a conocer sus relaciones tumultuosas, enérgicas y cariñosas a la vez con aquella joven iglesia, una comunidad que estaba ávida de tener carismas, de tener dones, de tener manifestaciones espectaculares del Espíritu Santo. El estilo mismo de la carta, en este caso la segunda, complica su lectura lineal, su lectura así directa y completa. Es posible explicar cada una de las transiciones, de los cambios difíciles, de los cambios de tono que hay en la carta, a través de la comprensión del carácter apasionado del autor, de San Pablo, mediante simples pausas en su dictado o por la relación que podían guardar con los viajes que hizo. San Pablo se apasiona, San Pablo estalla a veces para exhortar a la iglesia de Corinto, a veces adquiere y asume un tono más, no diría respetuoso, sino más tierno incluso con ella, con la comunidad, pero a veces ni siquiera se puede controlar. Todo eso aparece en la segunda carta, más que en la primera incluso. Las dificultades y certezas del ministerio apostólico, algo que él defendió con toda intensidad, sobre todo a la hora de dirigirse a sus adversarios en Corinto, aparecen en los capítulos 4 y 5 de esta segunda carta, pues forman parte de su experiencia de fe y del trabajo que realizó entre ellos. Él esperaba mucho de esa iglesia, él esperaba muchísimo de esa comunidad, y cuando al principio de la primera carta les reprocha sus divisiones, les reprocha su manera de actuar, casi inmediatamente retoma un lenguaje más mesurado, más tranquilo, para ir discutiendo las diferentes problemáticas que había. Y vaya que en la primera
especialmente a partir del capítulo 5, hay situaciones incluso de inmoralidad adentro de la iglesia, y él toma el toro por los cuernos y discute el asunto. Son proverbiales y famosas las palabras en la primera carta cuando habla del tema del matrimonio, por ejemplo, cuando habla de la sexualidad, cuando habla del comportamiento que debe haber, comportamiento moral en la comunidad de Corinto. Pablo no se detiene y llama a las cosas por su nombre. Esperaba mucho de esa iglesia. Y justamente al esperar tanto de ella, es cuando surge la experiencia de la debilidad como auténtica marca de su apostolado, a diferencia de sus adversarios, de sus rivales, se podría decir, adentro de la ciudad de Corinto, que eran fieles seguidores y practicantes de una teología de la gloria. En estos tiempos es muy necesario insistir en esa gran diferencia, en esa gran postura o par de posturas que pueden marcar y definir profundamente lo que cualquier iglesia quiere hacer en el mundo. Si la iglesia se decide por una teología de la gloria, pues estará permanentemente ubicada, colocada en un escalón o en un escalafón superior, sintiendo que tiene todos los recursos, todas las posibilidades, todas las fortalezas para llevar a cabo su trabajo. Es la teología de la gloria, es la teología del triunfalismo eclesiástico. Pero si por el contrario asume una postura similar a la del apóstol Pablo, que propuso la debilidad de Cristo como razón de ser de la experiencia de la iglesia, Pablo, en ese sentido, sugiere que la iglesia pueda y deba caminar por esos caminos y entonces podrá experimentar, dice en tantos lugares de esta segunda carta, podrá experimentar la fortaleza de Dios desde la debilidad que el propio Señor le puede dar. Porque la debilidad de la cruz, lo recordábamos también más temprano, es la causa de la fortaleza de Dios para la vida de su pueblo. Pablo esperaba una obediencia apostólica que tenía que llevar a esa comunidad a una obediencia a Cristo, porque ese Señor y Redentor suyo se había abajado, se había disminuido y había hecho todo eso por el amor a ellos. Pero Pablo no confunde entre estas dos obediencias, prefiere reservarse para él el término de debilidad y guardar para Cristo el de humildad, que fue un punto que salió hace un momento también en la reunión que teníamos en la clase. Él asume la debilidad y le deja a Cristo el tema de la humillación. Lejos de ser un obstáculo desfavorable, la debilidad que debe llevar en este caso de San Pablo el apellido de apostólica se convierte en un elemento central de la predicación y del comportamiento legítimo del apóstol. Y aquí vienen las paradojas obligadas, las paradojas tan necesarias que el apóstol expuso, y por eso esta segunda carta es tan peculiar. Porque en esa segunda carta, tal como lo vimos ahorita, están las entrañas del recuerdo paulino, cuando él no teme, se arriesga, se atreve a hacer un recuento, como lo haremos en unos momentos más, de todas las experiencias terribles que había vivido. Los 3 naufragios que vivió, los azotes, porque como vamos a ver, fue azotado por los judíos y también fue azotado por los romanos, según la ley de cada uno de ellos. Y cuanto más débil era Pablo, más se transparenta el evangelio y más fuertes se hacen los corintios que lo reciben. La debilidad apostólica no es ni distancia lejana ni tolerancia culpable. Le permite a la autoridad de Cristo mostrarse siempre que es necesario. En el capítulo 4, si son tan amables de acercarse a este pasaje, vamos a hacer una revisión muy rápida de la 2 Corintios. En el capítulo 4, el apóstol Pablo describe con peculiar densidad, con peculiar fuerza expresiva, con una claridad de términos notable, lo que representó para él. Y recordemos aquí las palabras de Gálatas, cuando él habla de que lleva las marcas de Jesús en el cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Estigma. ¿Se acuerdan algunos de esa película? ¿No? Con Rosanna Arquette, una de las dos Arquette, Patricia o Rosanna Arquette, que hace el personaje de la muchacha, que no es religiosa, ¿se acuerdan de ella? No tiene nada que ver con la fe, es una persona difícil, complicada, extraña,
y de buenas a primeras le empiezan a aparecerle en el cuerpo las marcas de Cristo. En las manos los agujeros de la cruz y en los pies también de los clavos y en los pies también. Y no es creyente ni mucho menos. Pablo es el precursor de los estigmas, hay que decirlo. Gálatas 6:17. Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Eso dice San Pablo. Podríamos decir que ahí está, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Cómo hemos de interpretar palabras como estas donde el apóstol está hablando de su persona, de la parte física de su existencia, y dice que allí, en su propio cuerpo, como una forma de somatización, como se dice, él es el portador de las marcas de Jesús? Partiendo de estas palabras tan notables, en el capítulo 4 de 2 Corintios, el apóstol describe con una serie de afirmaciones que lo colocan como un portador del mensaje evangélico. Él le llama a ese mensaje, le llama que es un tesoro. Es un tesoro que él recibió y que va a asumir con la debilidad del Señor de manera radical. Leo los versículos 7 al 10 de 2 Corintios 4 en la otra traducción. Ustedes verán aquí la otra. Pero este tesoro, dice San Pablo, lo guardamos en vasijas de barro para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Nosotros podemos ser del elemento que sea, vasijas de barro. Nada de la gran porcelana china, sino apenas algo poblano por ahí, ¿no? Vasijas de barro, más elemental, más sencillo. Y luego vean el parecido de este pasaje con el que ya leímos del capítulo 11. Nos acosan, nos persiguen por todas partes, pero no hasta el punto de abatirnos, de derrotarnos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. Nos persiguen, pero no quedamos abandonados. A veces, ¿qué hacen? Nos derriban, como dice esta versión. En apuros, más perseguidos, derribados, está tal cual, derribados. Nos derriban, pero no consiguen rematarnos. No destruidos, sí nos derriban, a veces caemos, pero no consiguen rematarnos. Por todas partes, vean este versículo otra vez. Por todas partes vamos reproduciendo, ¿en dónde? En el cuerpo, en este. Cada cuerpo cristiano reproduce en sí la muerte dolorosa de Jesús, para que también en este mismo cuerpo, dice, se manifieste en nuestros cuerpos la vida de Jesús. Uno de los grandes temas de las dos cartas a los Corintios es el uso del tema del cuerpo, del concepto de cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo dice muchas veces. Tu cuerpo, que es santo, que es templo del Espíritu, ¿lo vas a unir a una persona que sea todo lo contrario a lo que tú eres? Vas a profanar ese templo del Espíritu que es el cuerpo del creyente. Y con base en esa metáfora y en esa gran realidad del cuerpo, volviendo al punto, él dice que vamos reproduciendo en esta parte física de nuestro ser la muerte dolorosa de Jesús para que allí mismo resplandezca, ¿qué cosa? La vida de Jesús. A partir del capítulo 6, el apóstol va a exponer los problemas, las dificultades de la complicadísima tarea apostólica. Y aquí sí hay que ser duros y directos, hermanos. Hoy vivimos en una época en que cualquier persona casi quiere ser apóstol. Y así se titulan a sí mismos muchos. Y hay que decir con toda la claridad con que es capaz el Nuevo Testamento que el movimiento apostólico se cerró con el Nuevo Testamento. Se cerró, se clausuró es la palabra. Cualquier propuesta, cualquier idea, cualquier posibilidad de tratar de volver a esa terminología de lo apostólico tiene que tomar en cuenta lo que dice San Pablo. ¿Quieres ser apóstol? ¿Quieres experimentar el apostolado? Tienes que pasar por todas estas experiencias por las que pasaron estos representantes de Jesucristo.
Y la experiencia de ellos, ¿cómo fue? Fue muy amable, ¿verdad? Fue blandita, fue tranquila, fue un paseo en la alfombra roja, ¿verdad? ¿Eso fue el apostolado para Pablo, para Pedro? De ninguna manera. El apostolado, hermanos, literalmente exige sangre, sudor y lágrimas. Eso dice el Nuevo Testamento. De modo que el apostolado no es un membrete, una etiqueta, un nombramiento formal para que alguien se adorne en el mundo, como dice el propio apóstol, y lo estamos viendo. Gloriarse en la debilidad, como se llama nuestra reflexión, es, como dice esta traducción que estamos usando, es presumir. Si hay algo que presumir, dice el apóstol, yo voy a presumir, ¿qué cosas? Mis debilidades. Eso es lo que voy a presumir. Lo que el mundo no acostumbra a aceptar como algo digno de honra o de reconocimiento. Vean cuántas debilidades tiene este señor. Cuántos problemas tiene. Humberto Moreira, por ejemplo. La justicia mexicana no lo ha tocado ni con una plumita siquiera. Pero hay otras justicias por ahí que a veces funcionan. El apóstol entonces no está presumiendo ni adornándose con sus sufrimientos. Versículos 4 y 5 del capítulo 6 de 2 Corintios. Leo otra vez esta versión. Es mucho lo que hemos debido soportar. Y otra vez la lista. Hay varias listas parecidas en esta segunda carta. ¿Qué hemos padecido? Sufrimientos, dificultades, estrecheces, golpes, prisiones, tumultos, trabajos agotadores y algo que repite en el pasaje que leímos, noches sin dormir y días sin comer. Esas son las marcas del apostolado desde la debilidad, no desde el triunfalismo, no desde las primeras páginas de los diarios, ni mucho menos de la obtención de grandes reconocimientos. Y todo eso, San Pablo lo expone, lo presenta, se abre el corazón para mostrarse siempre con una reacción edificante ante todo ello. En el capítulo 10, ya estamos cerca del 11, retoma la controversia sobre su ministerio y establece sin dudar algo que tanta falta nos hace en estos tiempos. La autoridad moral y espiritual que todo ello le otorga. Capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice, soy ciertamente humano, pero no lucho por motivos humanos, ni las armas con que peleo son humanas. Son armas ¿de qué tipo? Divinas, con poder para destruir cualquier fortaleza. Y termina diciendo estas palabras críticas. Soy capaz, dice, de poner en evidencia toda suerte de falacia o de altanería que se alce contra el conocimiento de Dios. Tengo esa capacidad por la gracia de Dios. Tengo los argumentos, tengo los recursos completos para evidenciar cualquier falacia, cualquier mentira o altanería que se alce contra el conocimiento de Dios. Y en este capítulo 10 concluye diciendo que quien quiera jactarse o presumir, ya lo anticipa en el versículo 17, que se jacte, que presuma, pero en el Señor. Es una contradicción de términos, ¿no les parece, hermanos? ¿Uno puede presumir de conocer a Dios? Sí. Hay una cierta jactancia espiritual que anuncia y que dice que podemos ser los grandes siervos o siervas de Dios. Pero esa jactancia, esa presunción pretendidamente espiritual se desactiva sola, se desnaturaliza por sí misma, porque el gran presupuesto del trabajo apostólico de Pablo en particular, el gran presupuesto era la debilidad, la flaqueza, la pequeñez, el poder someterse a sí mismo como el propio Dios se sometió en Cristo. Así llegamos al capítulo 11, 2 Corintios, donde la denuncia sobre los superapóstoles, aquellos que ejercen un conocimiento superior y que se atrevieron incluso a ver por encima de los hombros a Pablo.
Los versículos 5 y 6 del capítulo 11 les reprocha a los corintios cómo es posible que con esa elocuencia los hayan seducido. ¿Cómo es posible? Lograron con esa capacidad y con esa presencia formal, física y orgullosa, pudieron atraer a los corintios con todo y que habían sido una comunidad fundada por San Pablo. La comunidad de Corinto, hermanos y hermanas, con esa crítica paulina, se vuelve un paradigma, se vuelve un modelo de lo que la iglesia puede ser y debe ser en este mundo. Recordábamos lo que ha sucedido apenas durante esta semana. La iglesia anglicana se reunió en Canterbury, en su sede a nivel mundial, allá en Londres, y sancionó a la iglesia anglicana más poderosa de todas, que no se llama anglicana en ese país, en Estados Unidos, sino se llama episcopal. La iglesia episcopal estadounidense fue suspendida por el resto de la comunión anglicana a no tener derechos y a solamente presenciar las reuniones, tener capacidad de hablar, pero no poder votar debido a las decisiones que ha tomado recientemente sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. La iglesia católica, la iglesia anglicana, la comunión anglicana ha tomado esa decisión internamente. Es una sacudida a nivel mundial en la cristiandad contemporánea. Es un sacudimiento serio, es un cuestionamiento directo a lo que la iglesia puede y debe hacer al momento de someterse a los designios que Dios le plantea. El debate va a continuar, no solamente en esa iglesia, sino en otras iglesias. Y el apóstol Pablo fue capaz de plantarse delante de aquellos superapóstoles, versículos 5 y 6. En nuestra traducción dice grandes apóstoles. Pero él usa el prefijo griego tal cual y dice los superapóstoles, aquellos que nos miran por encima del hombro. ¿Cómo es que los han seducido a ustedes? Con todo y que yo, versículos 8 y 9 del mismo pasaje, yo incluso, y vean lo que dicen esos versículos 8 y 9, he despojado a otras iglesias. En México diríamos tranquilamente, les fui a sacar la lana a otras iglesias. Otras comunidades, Filipo, Tesalónica, otras comunidades financiaron mi trabajo entre ustedes. Así dice, ¿no? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. ¿Qué tal, hermanos? Las otras iglesias habían financiado el trabajo pastoral de San Pablo en esa comunidad, en esa ciudad, y ahora los creyentes de Corinto le dan la espalda. Y le dan la espalda por irse con aquellas ideas gnósticas, versículo 13, apóstoles falsos, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Versículo 13. Su insensatez, la insensatez de Pablo, su atrevimiento, dice, será motivo de orgullo y él corre el riesgo de experimentarlo. Versículos 17 y 18. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como ¿qué? Como en locura, con esta confianza de gloriarme. ¿Podríamos decir entonces que San Pablo era un presumido? Sí, está presumiendo la única forma que él consideraba posible para presumir. Yo presumo en el Señor. Yo me glorío en la debilidad que me dio y eso es lo que me da orgullo de que no tengo otras ínfulas delante de ustedes, sino el poder de Dios manifestado en la debilidad de la cruz. ¿Era un presumido? Sí, pero un presumido sin soberbia. ¿Se puede? Dice Pablo que sí. Si se trata de presumir, yo voy a presumir que el Señor me ha dado más dones que a ustedes. ¿Lo dice? Lo dice. He tenido visiones y en el capítulo 12, famosísimas palabras, conozco a una persona por ahí, dice, que fue trasladado hasta el tercer cielo y que allá en ese tercer cielo recibió visiones extraordinarias del Señor. Eso es lo que yo les presumo. Tengo más dones que muchos de ustedes. ¿Es orgullo espiritual?
No. La palabra orgullo aquí no entra. El miércoles en la mesa sobre la Reforma del hermano Guillermo Hansen, que vino de Argentina, de familia danesa, que él es de origen danés, su apellido es danés, Hansen. Hubo un momento en que estaba explicando algunas de las cosas relacionadas con la Reforma de Lutero y dijo, de aquí yo tendría que enorgullecerme de algo. Y dijo, no, orgullo no es la palabra cristiana correcta. Aquí es la jactancia, aquí es la soberbia, aquí es el orgullo de los rivales de Pablo, a los que el apóstol les va a contestar en la arena misma de la iglesia. La comunidad se vuelve la arena donde estos dos están pleiteando y están discutiendo con qué actitud debe asumirse la fe. Dado que a los corintios les gustaban esas personas arrogantes, versículos 19 y 20. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Necios, arrogantes, atrevidos, jactanciosos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno les arrebata lo suyo, si alguno se enaltece, si exagera, si se les suben los humos, si alguno os da de bofetadas, ustedes le aplauden. La iglesia de Jesucristo, dice San Pablo, no puede ser botín de nadie, ni de intereses creados, ni de deseos personales, ni de proyectos de personas separadas, ni mucho menos. La iglesia es de Jesucristo. Jesucristo es el jefe y cabeza de la iglesia. Versículo 21. Él debió tratar a los corintios mismos, a los feligreses, a los hermanos de la comunidad. Dice, tal vez debí tratarlos con menos miramientos. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Tuvimos que haber sido más estrictos con ustedes y no lo fuimos. Se arrepiente de no haber sido más duro. ¿La pastoral puede ser dura, hermanos? El trabajo pastoral puede ser estricto, directo, contundente y pegarle al corazón a donde esté la injusticia eclesiástica. Pero eso corre el riesgo del autoritarismo. En ese sentido hemos estado demasiado acostumbrados a una carga paulina donde las tintas se han cargado y hemos creído que únicamente podemos quedarnos estacionados en el autoritarismo y a veces lo echamos de menos. San Pablo dice, les voy a mostrar mis credenciales para que no nos andemos con cuentos. ¿Quiénes son estos señores presumidos, altaneros y jactanciosos? ¿Qué tienen más que yo no tenga? Dice, versículos 22 y 23. ¿Son hebreos? Yo también soy hebreo. ¿Pertenecen a la nación israelita? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Están al servicio de Cristo? Pues aunque sea una insensatez decirlo, más lo estoy yo. Más lo estoy yo. Es la jactancia espiritual genuina de San Pablo, porque sabía lo que tenía. Sabía en quién creía. Sabía en dónde tenía los pies. Versículos siguientes. ¿Los aventajo en qué? En fatigas, en encarcelamientos, en las muchas palizas recibidas, dice la otra traducción. En tantas veces como he estado al borde de la muerte. Azotes sin número, en cárceles más. Que muestren sus credenciales ellos. ¿Cuántas veces hemos repetido el nombre de Dietrich Bonhoeffer, verdad? Dietrich Bonhoeffer. ¿Cuántas veces hemos hablado de él? Cuando estaba en la cárcel, a partir del año 43, los 2 años completos que estuvo en la cárcel, empezó a escribir cartas a sus amigos y a sus familiares. Las cartas tenían que pasar el estricto filtro, el control del sistema nazi, hitleriano, para poder llegar a su destino. Todas fueron leídas por la represión militar.
Cuando por fin llegaban las cartas a sus amigos, se encontraban con la enorme sorpresa de que Bonhoeffer, un creyente y un seguidor pertinaz de la teología de la cruz, efectivamente escribía desde la debilidad y desde la ausencia total de esperanza inmediata para recuperar su libertad. Pocas semanas faltaban para que se terminara la Segunda Guerra Mundial y el régimen dijo: este señor no debe sobrevivir. Antes de que lleguen los aliados, este señor tiene que ser asesinado. Y desde la cárcel, Bonhoeffer, al escribirle a sus hermanos y a sus amigos, les decía: hay una alegría intrínseca que yo tengo al estar en este lugar. Hay una alegría cristiana que me permite decir y darle la gloria a Dios por estar en este lugar. Llevo las marcas de Cristo con gusto y con alegría. Eso no entiende la teología de la gloria. Para la teología de la gloria todo es perfecto, impecable y hermoso. La teología de la cruz, dice San Pablo, me permite a mí mostrar mis credenciales de apóstol, que son credenciales manchadas de sangre, de sudor y de lágrimas. Aquel que tenga que presumir de algo en nombre de Dios, que muestre sus credenciales. Y por supuesto la mayoría de los creyentes mejor guardamos silencio y nos vamos a sentar a nuestro lugar. Porque no tenemos credenciales que mostrar. Escasísimas, mínimas, que mejor las guardamos en la carpetita, en el saco y nos hacemos a un lado. A partir de ahí, las palabras de Pablo adquieren un tono testimonial sobrecargado, le carga las tintas a propósito, porque no deja lugar a dudas sobre su autenticidad al volver otra vez, una vez más, a referir los sufrimientos por causa del Señor. Yo empecé en el inciso A y llegué hasta el inciso G, entre los versículos 24 y 27. Son como 8 o 9 o 10 cosas que él va machacando, insistiendo, recordando. Versículo 24. 5 veces me dieron los judíos los 39 azotes de rigor. La ley decía en Deuteronomio 25, 2 y 3 que el máximo de azotes para alguien tenían que ser 40. Y los intérpretes de la ley decían: vamos a darle 39 porque la ley nos prohíbe llegar a los 40. Y todavía más. La costumbre era que 26 azotes eran en la espalda y 13 en el pecho. Y así se sumaban los 39. La sanción, ese tipo de sanción, era contra alguien que hubiera comido con un gentil, con un pagano, o que hubiera comido alimentos prohibidos por la ley. Y San Pablo se sujetó a los lineamientos de su religión antigua y aceptó el castigo que sus propios hermanos le dieron. Las varas de las que habla la siguiente frase: 3 veces me azotaron con varas. Esa es la flagelación romana. Una vez me apedrearon, Hechos 14, 19, en la ciudad de Listra. Naufragué 3 veces, Hechos 27, ahí solo un naufragio. 3 veces naufragué, versículo 25. Y pasé un día entero flotando a la deriva en alta mar. Continuos viajes con peligros de toda clase, versículo 26. Fatigas y agobios, innumerables noches sin dormir, hambre y sed, ayunos constantes, frío y desnudez, dice el versículo 27. Pero ni siquiera eso era lo más importante para Pablo. ¿Por qué nos lo presume a nosotros hoy? ¿Por qué nos lo echa en la cara? ¿Por qué nos champa todo esto el apóstol? Porque ese es la única forma de gloriarse en el Señor. Me glorío en lo que he pasado para servirle y para servirle a Él y a su iglesia. Versículo 28. La más importante de todas las fatigas del apóstol es la última.
La preocupación eminentemente pastoral, cuando él dice, mi preocupación diaria, ¿por quién? Por todas las iglesias, Filipos, Iconio, Listra, Derbe, Corinto, Tesalónica, etcétera, etcétera. Todas aquellas ciudades, todas aquellas comunidades que le quitaban el sueño pensando y solicitándole a Dios que permanecieran fieles en el Señor. ¿Hay otras iglesias que oran por Amishadai? Seguramente las habrá. ¿Amishadai ora por las otras iglesias? Hay que hacerlo, hermanos. Hay que preocuparnos también por las iglesias hermanas. Entre todas podemos tratar de formar una red mínima de fidelidad a la debilidad del Señor en nosotros. No cae bien una persona que presuma de sus errores, de sus fallas, de su flaqueza. Pues Pablo dice, no me importa. Si tengo que gloriarme en algo, me voy a gloriar en el Señor, versículo 29. Pues ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién es inducido a pecar sin que yo lo sienta? Versículo 29, como una quemadura. Cuando peca aquel hermano, 1 Corintios 5, que sé que vive en una situación irregular delante de Dios, eso a mí me afecta y me produce algo en el cuerpo, dice San Pablo. De esas debilidades podía jactarse, de esas debilidades podía presumir ante ellos y ante el mundo. Y todavía en el versículo 31 dice, el Señor es testigo de todo esto, el Señor sabe que yo no miento, caramba. ¿Somos fans de San Pablo, hermanos? ¿Somos? A algunos nos cae muy mal. La escuela espiritual de San Pablo en 2 Corintios es una escuela que ha dejado una herencia y que particularmente en la tradición de la Reforma aparece delineada con todos sus contornos. Pablo nos dejó una escuela espiritual de la cual haríamos muy bien en beber. Vaya lección de asimilación de la debilidad de Cristo. Al destacar este rasgo fundamental, Pablo no se está poniendo de ejemplo ni de modelo único a él mismo. Lo que hace es resaltar el poder de Cristo. Ya después se ocupará de presumir su carismatismo y sus visiones. ¿Era carismático San Pablo? Sí, lo era. ¿Era pentecostal? Sí, porque todos los cristianos somos pentecostales, ¿cierto? Todos somos pentecostales. La pentecostalidad de la iglesia es la garantía de la promesa que Dios le dio a su pueblo de enviar a su espíritu para conducirla en sus caminos. ¿Y creemos en eso? Creemos en eso. Y justamente en las cartas a los Corintios es donde Pablo dice que el Espíritu es la prenda, que el Espíritu es la garantía de que el Señor conduce a su iglesia, porque el pastor de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, el poder de la debilidad del Señor fue la base de todo su esfuerzo para edificar el cuerpo de Cristo. Todavía nos queda pendiente el capítulo 12, ya no llegaremos hoy. Pero en ese capítulo de San Pablo va a aterrizar, va a cerrar, va a decir, sí, todo esto que he padecido por amor al Señor me permite gloriarme en la debilidad. Me permite afirmar que esa debilidad que empezó en la cruz puede y debe continuar en medio de su iglesia para que la iglesia salga fortalecida y sea capaz de enfrentar lo que venga, lo que sea, pruebas, tentaciones, flaquezas, crisis, dolores, tragedias, cismas, divisiones, malos entendidos, todo lo que le venga a la iglesia, con la garantía de la debilidad de Cristo, podrá ser superada para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.